me rechazaron, y esa fue la mejor cosa que hicieron por mí. El pecho vacío después de un no llega como una ola fría que consume cualquier vestigio de calor interior, dejando solo la sensación cruda de estar a la deriva en un mar revuelto. La sorpresa surge en el instante en que el rechazo resuena en tu cuerpo, antes incluso de alcanzar tu mente, como si el alma percibiera primero el agujero abierto por la negativa, y solo entonces el pensamiento se apresurara a buscar explicación. La herida visceral anuncia el fin de un ciclo de prueba y error emocional, y en ese silencio cortante surge la percepción de que no controlas las mareas ajenas, pero puedes aprender a manejar el timón de tu propia vida. No es que el mar esté revuelto lo que quita al barco su timón, sino la ignorancia de cómo manejarlo, enseña Séneca, como quien guarda la brújula ante la tormenta. El rechazo, lejos de castigar, impulsa a asumir la dirección interna y a reconocer el poder que brota cuando elegimos no dejarnos llevar por la furia de las olas externas. Es en ese momento de recogimiento donde emerge la libertad. Al aceptar que el viento puede soplar en nuestra contra, ganamos la oportunidad de ajustar las velas y encontrar rutas antes inexploradas. Epicteto nos recuerda que no me hieren las actitudes de los demás, sino la interpretación que hago de ellas, revelando la clave para resignificar el peso del no. Cuando dejamos de cargar el peso de los juicios ajenos y comenzamos a reescribir el significado de cada rechazo, descubrimos una libertad inédita, la libertad de dar al no el valor que nos sirve, no el que nos define. En este movimiento de reinterpretación, la herida del pecho vacío se transforma en un portal de autoconocimiento, abriendo espacio para que, por primera vez, escuchemos el firme latido de nuestro propio coraje ante la tempestad. La herida oculta detrás del no. El pecho se aprieta incluso antes de que el cerebro procese el silencio. Hay un frío que se instala en el espacio entre tú y el otro, como si cada respiración fuera absorbida por un vacío invisible. El dolor de ofrecer lo mejor de ti y sentirte descartado resuena en el cuerpo. Los músculos del rostro se tensan, el estómago vacila y el desván del corazón parece latir sin apoyo. Esta herida visceral surge cuando el no es solo una palabra, sino una cuchilla silenciosa que recuerda la propia vulnerabilidad. En esta penumbra emocional nace el impulso de iluminar la oscuridad con explicaciones y pruebas de valor. Mentalmente construyes argumento, rehaces conversaciones y reescribes mensajes nunca enviados, creyendo que un gesto extra podría disolver el desdén ajeno. Cada intento de llenar el silencio con justificaciones refuerza el patrón inconsciente de creer que tu valor depende de la prisa de quien no respondió. Y en este ciclo, la herida solo se profundiza, pues el martillo del rechazo golpea siempre en el mismo lugar. Finalmente, llega un momento en que el esfuerzo por ser visto deja de tener sentido. La fuerza necesaria para implorar atención agota el alma hasta que se revela el error de insistir en un escenario que no produce aplauso. La ruptura de expectativas ocurre en la quietud. Comprender que ser rechazado no disminuye tu esencia, sino que expone a quienes no quisieron verla. Es en este instante de resignificación cuando la herida deja de ser una sentencia y se muestra como una invitación a buscar la propia luz, sin depender de reflejos ajenos. El error de buscar identidad en la aceptación ajena. Cuando nuestra noción de ser se apoya en el reflejo que el otro nos devuelve, nos transformamos en náufragos a la deriva, esperando que una mirada ajena nos traiga tierra firme. Construir el yo según el trato recibido es creer que cada gesto de cariño nos define y que cada silencio nos anula. Es como buscar el propio rostro en un lago agitado. Cuanto más insistimos, más turbio se vuelve el espejo. En este ballet de incertidumbres, nos olvidamos de que la fuente de la autoestima nace dentro de nosotros, no en aplausos externos. La sabiduría estoica, a veces mal interpretada, no nos invita a endurecer el corazón, sino a elegir qué voz interna queremos escuchar. Autocontrol no significa petrificar emociones, sino decidir dónde reposa nuestra atención. Si depositamos nuestro valor en el aplauso que viene de fuera, cedemos el timón de la existencia a quien no tiene compromiso con nuestro destino. En lugar de eso, podemos cultivar en lo íntimo
el reconocimiento de nuestra dignidad, aquella que persiste incluso cuando ojos y sonrisas se alejan. Antes de enviar otro mensaje en busca de validación, hay un breve instante de paz disponible. Sentir el pulso en el pulso, el aire entrando y saliendo de los pulmones y percibir que ese ritmo interno es suficiente para mantenernos de pie. Cuando dudamos por 5 segundos, la urgencia cede el lugar a la lucidez y recordamos que la existencia pulsa más allá de las confirmaciones externas. Es en esta pausa donde se marca la diferencia. Al recoger nuestra atención, reencontramos el centro estable de quienes somos y disminuimos el poder que dimos durante años a las voces distantes. Así, liberados de la trampa de buscar identidad en la aceptación ajena, tomamos posesión de nuestro propio valor y en ese territorio recobrado aprendemos que la fuerza de ser íntegro no depende de aplausos, sino de la fidelidad al propio compás, lo que basta para guiar cada elección. La ruptura que reaprende la vuelta interna, el instante en que el silencio sucede al último intento de reconciliación, llega como una rendija de luz en medio de la oscuridad emocional. Cuando la llamada no enviada finalmente se silencia y el dedo se aleja del botón de mensaje, tenemos la impresión de que el mundo se detiene por un segundo, abriendo un espacio donde ya no hay urgencia de ser aceptado. Esta pausa súbita encierra una invitación sutil, mirar hacia adentro sin expectativas de retorno. En ese momento, la energía exhausta de intentar mantenerse en el espacio del otro se convierte en un aliento nuevo, el aliento de quien redescubre su propio ritmo, libre de las cadenas invisibles de la aprobación ajena. Es en este terreno silencioso donde comienza a nacer el fértil suelo del autoconocimiento. Cansados de buscar en los demás la validación que nunca llega a tiempo, descubrimos que la atención plena a nosotros mismos revela aspectos que antes estaban escondidos bajo el peso de la necesidad de ser amar. La claridad emerge cuando entendemos que la mayor energía gastada en intentos vacíos puede ser redirigida para cuidar de nuestras propias raíces. El cansancio de intentar ser amado por quien no quiso amar devuelve fuerza para nutrir la llama interior, despertando la conciencia de que no necesitamos reforestación externa cuando podemos cultivar nuestro propio jardín. En medio de este giro interno, toma forma un nuevo ritual de presencia estoica. Dedicar 3 minutos cada mañana a observar la llama de una vela, contemplando su movimiento suave y constante. Este gesto, tan simple como profundo, simboliza que nuestra luz interna no depende de combustible externo. Mientras observamos la danza del fuego, nuestro cerebro activa redes de calma y enfoque, aliviando el estrés y anclando la mente en el presente. La vela, consumiéndose sin perder su propia forma, refleja la dinámica de la pérdida y el renacimiento. Así como la cera se funde para mantener la llama encendida, nuestra vulnerabilidad puede transformarse en fuerza cuando es acogida con gentileza. Y, en esta práctica sencilla, percibimos que el giro interno no necesita ser grandioso. Basta con un suspiro consciente, acompañado del brillo suave de la llama, para reafirmar que el valor de existir pulsa dentro de nosotros firme, silencioso e inquebrantable, incluso ante las mayores tormentas del corazón, la reconstrucción del propio valor. En el silencio que sucede a la tempestad emocional, se alza el ritual de establecer límites, rechazar invitaciones que hieren, cerrar puertas sin culpa y acoger el suave eco de la propia integridad. Cada rechazo consciente deja de ser un acto de rechazo hacia quien nos hirió y se convierte en una afirmación de quienes somos en lo íntimo, respeto por las líneas tenues que definen nuestro perímetro de paz. Es en esta forja interna donde el calor del rechazo templa el acero del carácter, volviéndonos resilientes sin endurecer el corazón, fuertes sin perder la ternura. Así como el herrero moldea el metal al rojo vivo, cada experiencia de rechazo modela nuestro valor, eliminando impureza y revelando la aleación esencial del alma. La metáfora de la forja nos recuerda que en el calor intenso de las críticas y los desprecios no nos derretimos, sino que nos refinamos y una vez templado,
El acero mantiene su flexibilidad y resistencia, listo para cumplir su función sin ceder a las presiones externas. En este momento de reconstrucción resuena una pregunta poderosa: ¿qué puedo construir ahora que ya no cabe bajo la sombra ajena? Esta indagación desplaza el foco del vacío dejado por el otro al vasto campo de posibilidades que surge dentro de nosotros. Cada nuevo proyecto, cada deseo antes adormecido, encuentra suelo fértil en este terreno libre de la necesidad de aprobación externa. Y al erigir estructuras, sean sueños, hábitos o relaciones, basadas en la propia integridad, descubrimos que el valor reconstruido es más sólido, pues brota de la autenticidad no negociada. La reconstrucción del propio valor, por lo tanto, no es un retorno al punto anterior, sino un avance hacia un territorio inexplorado. Es la promesa de que, incluso abandonados por quienes no quisieron reconocer nuestra luz, podemos edificar castillos internos donde la base está hecha de convicciones profundas. Y en esos muros erigidos por la firmeza del autocuidado y la compasión por nuestras heridas, la dignidad permanece inquebrantable, lista para albergar la llama interna que nunca se apagó, el descubrimiento de un camino autónomo. Hay un momento en que caminar en silencio deja de ser un gesto de soledad y se convierte en celebración del propio paso. Cada pisada sobre el suelo, ya sea asfalto, tierra o alfombra, adquiere peso de afirmación, recordando que no hay sendero más genuino que el trazado por tus propios pies. En este caminar, sin invitación, sin mirada de aprobación, el cuerpo reencuentra su ritmo natural y la mente se desprende del eco de las expectativas ajenas. Es en esta cadencia autónoma donde el mundo externo deja de dictar la dirección y el camino se revela de adentro hacia afuera. La ausencia de invitaciones que antes parecían indispensables se transforma en libertad para crear proyectos nacidos del deseo íntimo. Cuando el tiempo empleado en esperar respuestas se convierte en espacio para soñar, descubrimos horizontes antes cubiertos por promesas vacías. Proyectos pequeños, aprender un idioma, pintar un lienzo, escribir un párrafo, emergen como semillas de propósito, germinando en suelo autónomo, lejos de las sombras que el otro proyectaba. Con cada plan trazado, ganamos cimientos propios y el paso se fortalece. En el silencio de la noche, al cerrar el ciclo del día, surge la dulce invitación de anotar 3 deseos que antes creías no poder tener. Quizás fuera falta de coraje o miedo al rechazo, pero reconocerlos en palabras ya es un gesto de empoderamiento, un deseo de viaje solitario, un anhelo de escribir un diario, la voluntad de retomar un antiguo hobby. Cada uno guarda el mapa de un camino autónomo, listo para ser transitado sin permiso externo. Así, el descubrimiento del propio suelo trae la certeza de que la autonomía no es solo libertad de elección, sino compromiso con el propio ser. Cuando aceptamos que, incluso sin público, nuestra jornada tiene valor, cada paso resuena no en el vacío, sino en el suelo firme de un propósito genuino. El rechazo, que parecía martillar nuestra autoestima, se reveló como la fuerza que nos impulsa hacia adentro, enseñándonos dónde afianzar los pies con firmeza, incluso cuando el mundo cae. El frío de la negativa se convirtió en calor de autoconocimiento. Cada vez que el otro volteó el rostro, descubrimos un trozo de coraje que antes estaba escondido bajo el miedo a no ser aceptado. Ese vacío en el pecho, causado por el no, ahora resuena como un recordatorio de nuestra capacidad de transformar dolor en movimiento hacia el propio valor, libre de aplausos externos. Séneca diría que el invierno que cae sobre el árbol no lo mata, sino que lo hace renacer, más fuerte, en primavera. Y a partir del rechazo, germinó en nosotros la semilla de la madurez interna. Marco Aurelio refuerza que lo insoportable en sí encuentra alivio cuando lo enfrentamos. Así, al mirar de frente la herida del desprecio, aprendemos a construir nuestra fortaleza íntima. Hoy, después de todas las puertas cerradas, permanecemos de pie, no porque ignoramos el silencio ajeno, sino porque escuchamos con atención el latido confiado de nuestro propio corazón.